Yo valoro que haya un esfuerzo por parte de la resistencia democrática del gobierno interino en sentarse con la dictadura, porque al final del día eso es una forma en la que la dictadura reconoce que el cerco diplomático lo ha llevado a ese tipo de presión. Eso me parece positivo. ¿Por qué soy escéptico? Porque creo que la solución que tiene que emanar de este proceso es una sola, y es que haya cuanto antes una elección presidencial transparente, segura, con una detallada supervisión internacional y que permita el reverdecer de la democracia y el fin de la dictadura en Venezuela. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Gladys Moreno y un saludo para Maximiliano Álvarez. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan mucha atención, les traemos información importante de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas la administración de Biden ha anunciado que interpondrán en las próximas horas las medidas inmediatas con el uso de la fuerza para derrocar definitivamente al régimen del poder. Así como lo escuchan, los Estados Unidos han confirmado que Nicolás Maduro es un dictador, el cual es acusado de pasar por encima de los derechos humanos y de tener vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Y es por esto que se han iniciado todas las maniobras en territorios nacionales para que se prepare todas las medidas contundentes que permitan la libertad del pueblo venezolano de la usurpación. Ya los tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra se encuentran preparados para activar una inminente intervención militar que expulse definitivamente al régimen del poder. Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oídos, 1000 ojos, 1 millón de ojos, 1 millón de oídos. Porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. La ONU también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización final para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que saque a Maduro de Miraflores. La oposición venezolana pide acciones contundentes inmediatas por parte de autoridades internacionales para que capturen a Maduro y que acaben con el sufrimiento de todos los venezolanos. La administración de Biden afirma que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de todos los países aliados a los Estados Unidos, ya que tiene vínculos con grupos ilegales que son financieros de los atropellos que se le comete a la población. Por eso, lo mejor es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente de Venezuela. Los Estados Unidos anuncian que en las próximas horas podrían entrar a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Es una posibilidad que se podría dar y sería una extracción que nadie se daría cuenta. Por eso Nicolás Maduro en estos momentos tiene activada una defensa para su soberanía, porque sabe que los países internacionales se están poniendo de acuerdo para derrocarlo del poder, y todo esto se está haciendo desde territorio colombiano y brasileño, quienes son los principales aliados del gobierno de Biden. Por la preocupación que usted y todos los miembros de la delegación han manifestado con respecto a la crisis migratoria que se vive en nuestro país, producto de la dictadura brutal de Nicolás Maduro. La forma en la que toda nuestra región, todo nuestro hemisferio debe enfrentar esa dictadura está clara. Esa dictadura debe terminar. Esa dictadura debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura. También es muy importante que esa crisis migratoria sea analizada con el sentido fraterno que ha tenido Colombia para atender a los hermanos venezolanos en nuestro territorio.
Por otra parte, la nueva etapa del diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana está en su punto más crítico, cuando apenas se han llevado adelante 2 encuentros y poco más de 2 meses de elecciones legislativas del 21 de noviembre. La dictadura ya se muestra flexible en un tema que considera crítico para seguir adelante: los activos venezolanos que están bloqueados en el exterior. El representante del régimen de Nicolás Maduro en la mesa de negociación, Jorge Rodríguez, denunció frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos. Estamos en presencia de un robo flagrante de todos los bienes de Venezuela que solo pertenecen a los venezolanos y venezolanas. El chavista publicó una dura carta en la que expresa que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el intento de los factores de oposición presentes en la mesa de diálogo y negociación y de sus patrocinadores extranjeros para sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento que es firmado el pasado 13 de agosto en Ciudad de México. Monómero es una industria que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier posición, cualquier actuación, cualquier iniciativa que haya tomado el gobierno de Duque no se puede calificar de ninguna otra manera como no sea de un robo flagrante. Y no tenga duda de que esta mesa va a ser un escenario donde nosotros traeremos ese y otros elementos de violación flagrante al ordenamiento jurídico internacional. Trabajamos los temas que habíamos anunciado ya que íbamos a trabajar principalmente: atención social del pueblo de Venezuela y los mecanismos a través de los cuales esa atención social debía darse, y rescate y expresión del respeto de todos los habitantes de Venezuela, pensemos como pensamos. Tratando de desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República Bolivariana, tal como establece el punto de agenda número 3 del citado memorando. Y continuó: con sorpresa y vergüenza, el país ha asistido durante las últimas horas a un conjunto de graves hechos y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio nacional, y todo bajo el amparo del autodenominado gobierno interino, estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por operadores políticos internos. A lo que hace referencia es a la propuesta de la oposición liderada por Juan Guaidó, donde Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela del gobierno interino, pidió sacar la política del manejo de los activos de Venezuela en el exterior. Hemos informado igualmente los avances al respecto en el ámbito de privados de libertad, donde la Comisión de la Verdad haya beneficiado a más de 236 exprivados de libertad. Bueno, son números que no se conocen, que la mediática internacional intenta borrar, pero es la realidad, los esfuerzos que hace el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos aquí en una mesa de diálogo con oposición venezolana, pero debemos aislar al sector, bueno, que nosotros hemos demostrado con evidentes y suficientes pruebas que la banda que encabeza Juan Guaidó es una banda criminal, que estuvo contemplada y concebida para robar los activos de Venezuela, para entregárselos a poderes transnacionales, a poderes fácticos, a gobiernos extranjeros. Y por último, el presidente de Colombia, Iván Duque, se mostró conforme con la mesa de diálogo que está en marcha en México entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, pero insistió en que el objetivo deben ser elecciones presidenciales de inmediato, ya que si no, habrá un esfuerzo que se haya perdido. El objetivo debe ser una elección presidencial de inmediato, transparente, segura y con una detallada supervisión internacional. Cualquier solución que perpetúe la dictadura solamente traerá más tragedia, afirmó Duque durante su intervención en un foro económico organizado en Madrid. Y lo digo con la claridad de ver no solamente el dolor de tantos venezolanos en nuestro país, sino de ver también la connivencia que ha tenido ese régimen con organizaciones terroristas que laceran al pueblo colombiano. Duque, que como es habitual, se mostró muy crítico con el régimen venezolano, con el que rompió relaciones diplomáticas en 2019. Insistió en que no puede haber ni indiferencia ni connivencia con lo que calificó como la más opresora de las dictaduras que haya visto Latinoamérica en su historia reciente. Colombia ha acogido a unos 1,8 millones de venezolanos que cruzaron la frontera hacia ese vecino país ante la grave crisis económica, política y social que vive Venezuela. Yo valoro que haya un esfuerzo por parte de la resistencia democrática del gobierno interino en sentarse con la dictadura, porque al final del día eso es una forma en la que la dictadura reconoce que el cerco diplomático lo ha llevado a ese tipo de presión. Eso me parece positivo. ¿Por qué soy escéptico? Porque creo que la solución que tiene que emanar de este proceso es una sola.
y es que haya cuanto antes una elección presidencial transparente, segura, con una detallada supervisión internacional y que permita el reverdecer de la democracia y el fin de la dictadura en Venezuela. El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el eventual envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea a Venezuela va a depender del papel de la oposición. Si hay una misión o no, va a depender del papel de la oposición en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, indicó Borrell en una conversación durante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. También, vicepresidente de la Comisión Europea, señaló que si la oposición se presenta a las elecciones y se presenta unida y quiera competir electoralmente, para ello será una garantía de que haya una misión de observación electoral de la Unión Europea. Recordó que esas misiones electorales de observaciones son observaciones muy técnicas, muy objetivas, que huyen de toda clase de simpatía o antipatía a priori a los actores y que están integradas por un conjunto representativo del Parlamento Europeo. No obstante, el jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior precisó que pese a que hasta ahora ha sido un esfuerzo, que todos los pasos técnicos para poder enviar una misión de observación a Venezuela todavía no se ha tomado la decisión de hacerlo. El próximo 21 de noviembre, Venezuela va a celebrar las elecciones regionales y locales en las que ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados que conforman el país y a los alcaldes de 335 estados del municipio, así como a los representantes de los consejos legislativos. El pasado lunes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comenzó el periodo de modificaciones y sustituciones de candidatos inicialmente postulados a estos comicios, para que los partidos que consideren oportuno algún cambio lo puedan efectuar. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.